Entonces, buenas noches. Esto es estadística descriptiva, sección 15. En la clase anterior estuvimos trabajando lo que fue la unidad 2.1, que tiene que ver con la elaboración de una tabla de frecuencias. La unidad se llama organización y presentación de datos. Los datos estadísticos se presentan mediante gráficas y tablas. Ya vimos la gráfica, más o menos alguna. Deben leer el material teórico y las tablas. Explicamos los elementos de una tabla estadística. Hablamos de lo que fue el rango. Hablamos de lo que es el límite inferior, límite superior. Hablamos lo que es el intervalo de clase y todos esos conceptos. Entonces, hoy hicimos una tablita de distribución de frecuencias, ¿cierto? Sí, maestro. La completamos. Ok. Entonces, nosotros hicimos esta tablita. No sé si la recuerdan. Sí, maestro. Entonces, yo hice una tremenda pregunta. A ver si se recuerdan. Esa es la tablita. Yo dije que de esos datos, si me podían dar alguna información. Entonces, yo decía que si ustedes me pedían información de esos números, yo le podía decir muy poca cosa. Pero la estadística, después de que uno organiza los datos, después que uno organiza los datos, ya la estadística puede tener información. Uno puede tener información ya. Entonces, yo tengo acá esos datos, no me dicen nada, son números sueltos, pero cuando lo agrupamos en una tabla de frecuencia, ¿Lo escucha? cuando lo presentamos en una tabla de frecuencia, ya se puede decir muchas cosas. Esta es la tabla de frecuencia. Recuerden que para hacer una tabla de frecuencia hay 3 elementos: rango, número de clase e intervalo de clase. Que esto es lo que se llama, eso es lo que tiene por nombre regla de Sturges. Entonces, esta es la tabla. Voy a hacer un ensayo con ustedes porque el parcial lo tenemos a la vuelta de la esquina. No es para que se me asuste, pero sí ya el parcial viene por ahí. Entonces, lo primero que yo quiero que usted me diga, ¿cuántas clases tiene esa tabla? 7, profe. 7, maestro. Que si usted sabe 7. que esa tabla tiene 7 clases, eso está muy bien, eso está positivo. ¿Usted sabe cuál es el límite inferior de la primera clase? El 15. 15. ¿Y el Maestro. superior? 19. 19. Ok. ¿Usted sabe cuál es la frecuencia absoluta simple? Sí, maestro. ¿Cuál es? Sí, no es. En la primera clase, ¿cuál es la Aló. frecuencia absoluta simple? 2. 0.04. Ok. Es 5, profe. Escuchen primero. El 2. Ok, el 2, muy bien. La frecuencia absoluta simple de la primera clase, ¿cuál es? El 2, maestro. El 2. El 2. Ok. 2. ¿Y la frecuencia absoluta simple de la quinta clase, cuál es? El 12. El 12. 12. El 12, muy bien. ¿Y la frecuencia absoluta simple de la última clase? El 3. 3. El 3. Entonces, si usted conoce eso, va muy, pero muy bien.
Vamos a la frecuencia siguiente. ¿Cómo se llama esa frecuencia, FR? Frecuencia relativa. Frecuencia relativa, muy bien. ¿Y la frecuencia relativa de la cuarta clase, cuál es? 0.32. 32. 0.32, excelente. ¿Y la frecuencia relativa de la última clase? 0.06. Ok. En el examen, en el examen parcial, yo le voy a preguntar, ¿cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la tercera clase? ¿Qué me responden? 0.14. 0.14. No, escuchen. Repite. ¿Cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la tercera clase? ¿0.88? Es En la frecuencia relativa en la tercera clase, ¿qué usted observa? 0.14. Sí, pero cuando yo le pregunto por porcentaje, tiene que decirme el 14%. Ya. ¿Entendido? Ahora sí. Sí. Ahora, escuche, porque es que me interesa que le vaya bien. Si yo le pregunto, ¿cuál es el valor de la frecuencia relativa en la tercera clase? ¿Qué me responde? 0.14. Excelente. Si yo pregunto por valor, es lo que usted ve ahí. Usted está viendo ahí un 0.14. Pero si yo le digo, ¿cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la tercera clase? 14. 14%. 14%. Muy bien. Si yo digo, ¿cuál es el porcentaje de la frecuencia relativa en la última clase o en la séptima clase? 6%. 6%. Así mismo. ¿Eso se entendió? Sí. sí. Perfecto. Perfecto. Ok, si se entendió, vamos muy bien. Lo siguiente se llama frecuencia acumulada menos T. Frecuencia acumulada menos T. En la cuarta clase, ¿cuál es el valor? 29. 29, muy bien. El valor es 29. Y la frecuencia acumulada menos T en la quinta clase. 41. 41. Ok, estamos muy bien. La frecuencia acumulada más D ahora, la siguiente, más D, FA más, frecuencia acumulada más T. En la segunda clase, 48. 38. la siguiente, frecuencia relativa acumulada menos T en la segunda clase. 0.12. Y si le pregunto por porcentaje, 12. 0.12. 12%. bien, 12% y le pregunto por porcentaje. La última, frecuencia relativa acumulada más D en la cuarta clase. ¿Qué observa ahí? 0.74. Nosotros estamos como positivos, parece, en esta sesión. Eso me alegra muchísimo. Maestro, Dígame. disculpe. ¿Me puede repetir el nombre de esa misma, donde tiene el cursor? FRA menos Ajá. frecuencia relativa, que viene siendo esta, FR, pero acumulada. Frecuencia relativa acumulada menos D.
Menos D, así como suena, menos D. Se escribe así, menos. Gracias. Ya, esto escribe horrible. Y aquí una D, menos D, así se escribe. Ok. Gracias, perfecto. La otra es lo mismo, pero más D. La última. Entonces ya yo creo que ustedes están ready. Ahí hay 3 frecuencias que son de porcentaje. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Yo, profe, Dígame. Yo. Frecuencia la frecuencia relativa y la frecuencia, usted lo dijo ahora mismo, pero menos, ¿cómo se La llama? relativa, acumula, menos y frecuencia relativa. relativa acumulada exacto, menos y relativa menos de, más. exacto, profe. esa. Esas son cuando yo diga porcentaje, usted se tiene que ir donde una de esas 3 a buscarlo. Y cuando yo hable de cantidad, ¿cuáles son de cantidad? Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Acumulada más y menos. Son de cantidad las que tienen número entero y son relativas las que tienen decimales. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. Entonces, yo decía, diga. Escucho. Ok. ¿Me escuchan? Creo que sí, ¿o no? Sí, Sí, profe, profesor, se le escucha. Entonces, Sí, yo se escucha. decía que de estos datos que había aquí arriba, de esos datos, un numerito suelto, no me podían dar mucha información. Ahí hay poca información. Pero después que yo tengo una tabla de frecuencia, ya hay muchísima información. Entonces, vamos a escribir por ahí para que aprenda. Digo yo, lo escrito está, ¿verdad? Pero los videos se ven como quiera. ¿Qué significa? Yo le voy a decir y después usted me responde con las demás. Yo le voy a decir qué significa FI, perdón, ¿qué significa FI cuando es igual a 2? Aquí, cuando es igual a 2. Yo le voy a decir lo que significa. FI cuando es igual a 2 significa que 2 estudiantes gastaron en fotocopia entre 15 y 19 pesos. Repito, FI es igual a 2 significa que 2 estudiantes gastaron en fotocopia o gastaron entre 15 y 19 pesos en copia. Eso es lo que significa FI igual a 2. Si yo pregunto FI igual a 12, ¿qué significa? Que 12 Que 12 estudiantes, 35 12 estudiantes gastaron 30. Que 12 Que estudiantes. 12 estudiantes gastaron en fotocopia entre 15 o 19 en copia. Esa es la primera. Pero la del 12. 5.39, maestro. 35 a 39 pesos, profe. Y la última, ¿qué dice? Que 3 estudiantes Que 3 gastaron estudiantes gastaron entre 45 y 49. 45 a 49 pesos. ¿Estamos entendiendo eso? Sí. Y En la tercera clase, ¿qué significa FI? Que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 49 Que pesos. 7 estudiantes gastaron entre 14 y 13 pesos. ¿Cómo? Entre 25 y 29 Entre 7. fotocopia. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que significa FI igual a 7? Que 7 7 estudiantes gastaron entre 25 a 29 a 29 pesos. Si no habla uno solo, no se va a entender. Sí, eso Solo creo yo. Aquí dice que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. ¿Entendido eso? Sí, maestro. Okay. Sí, pero ¿Qué significa FR
igual a 0.14. Significa que el 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en copia. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Qué significa FR en la primera clase? Significa que el 4% de los estudiantes gastaron entre 15 y 19 pesos de copia. Wow, excelente. Muy bien. Perfecto, diría yo. ¿Eso se entendió? Si Sí. usted Sí, quiere, Sí. si usted quiere, le hace una rayita, esos dos así. Una rayita. Así que lo una. Ah, no, perdón, no es ahí. Aquí. Una rayita FI, FR. Y le pone ahí entre. Eso significa entre. Esos dos se leen como Entre. entre. Cuando aquí significa que 4 estudiantes. Y aquí dice que el 8% El por ciento. de los estudiantes. ¿Estamos claros? Entonces se dice entre lo que dice aquí, 20 y 24. Entre esos dos. ¿Entendido? Entre. Sí, profe. Ok. Si se entendió, estoy contentísimo. Vamos Y para eso- acá ahora. Y yo tuve la experiencia de que para mí lo más difícil de eso fue hacer la interpretación hasta hoy. ¿Verdad? ¿Te pensaba que No lo- interpretar era difícil? Bueno. Eso era lo más Interprete, ya que usted está difícil. interpretando, interpréteme la FR en la quinta clase, a ver qué dice. Profe, repita la que usted dijo, F1 y FR. No, FI, FR, entre, se lee FI. entre. Ajá. FI y FR, Y se lee entre. ok. Entre Entonces, los dos límites. Dígame, Ok. joven, ahora, Naomi es. yo, Rafaela, era que le estaba hablando Ah, de la pues, dígame, interpretación. Rafaela, la frecuencia FR en la cuarta clase, en la En quinta la, clase, en la en la quinta. Bueno, significa que el 24% de los estudiantes gastaron entre 35 a 39 pesos en copia. Usted lo dijo perfecto. Perfecto, pero perfecto, lo dijo usted. Yo quedé frustrada porque no entendía nunca la interpretación. Entonces, voy a aprender muchas cosas aquí. Entonces, ya sabemos interpretar FI y FR, ¿sí o no? Sí. Sí, maestro. No hay duda ya ahí. No. No. No, No. Entonces, vamos a ver FA menos. ¿Qué significa ese 6 en FA menos? Que 6 estudiantes gastaron el límite superior o menos. Entonces, yo diría, 6 estudiantes gastaron 24 pesos o menos en copia. 24 o menos. ¿Entendido? Sí, El profe. límite superior o menos. ¿Por qué o menos? Porque aquí dice menos arriba. ¿Entendido? ¿Qué significa FA menos en la última clase? ¿Quién me dice? Yo, profe, se lo digo. Diga. Que 50 estudiantes gastaron menos de 49 pesos en copia. ¿Quién le ayuda? Yo, profe, Diga Yo. yo, Vanessa. dice, Vanessa, no. dice que un estudiante, No. ¿Quién le ayuda? no es la última que usted dijo. Repita, profesor. Mi Exacto, amor, a ver. los totales no van. Nada menos. FA menos en la séptima clase. ¿Qué dice? ¿Quién me dice? Que 50 estudiantes gastaron 49 o menos. pesos menos. Así mismo. Pero no fue así, Sí, profe, que yo lo dije, fue así. no. Usted No, dijo cambiaste menos de alguna letra. 49. Si Ah, dice menos ya, de ya, 49, sí, verdad, entonces cambié la 49 oración. no va. Es Es verdad, profe. 49 o menos. Menos. Simplemente Está para bien, que quede profe. esa parte. Dígame verdad, usted gracias. misma, la segunda, la primera, dígame usted. Yo misma. Sí, la primera.
O que 2 estudiantes gastaron 19 o menos en copia. Perfecto. ¿Entendido esa parte también? Sí, profe, fue que lo hablé Sí. mal, es verdad, tiene razón. Profe, Dígame. pregúnteme a mí a ver, Dígame que usted yo la que casi usted no quiera. hablo Llame una, la que le guste. de FA menos, ¿verdad? Sí. Ok, dice que 13 estudiantes gastaron 29 o menos Sí, o menos. de 25, ¿no es? No, Pesos o en menos copias. en copia. Así mismo. El 25 Usted no se dice, no, el pronuncia. 25 ni se menciona ahí. Ok, Usted entonces, dice, ok, cuando es FA menos, 13 Ajá. estudiantes 13 estudiantes. gastaron 29 o menos que O dice menos. arriba en copia. Y Ok, perfecto. diga, ¿Yo puedo decir? claro, diga una. La de 29. Ok, 29 menos 34 estudiantes gastaron no, fotocopias. No. No. Profe, el 29 son los estudiantes. Yo la leo, Ajá. Yo, profe. 29 profe, yo. estudiantes Vamos a ver, sí. menos 29 34. estudiantes, Vamos a ver uno por 20 uno. 29 estudiantes gastaron 34 o menos pesos en copia. Ok. Profe, yo. ¿Puedo? A ver. Dígame una. Yo la leo, profe. Yo. Sí, usted va con la que sigue. Cada Ajá. uno va a decir una de las que siguen. Está Ok. bien. 41 estudiantes gastaron 39 pesos o menos de copia. Muy bien. Dígame otra que no hayan dicho, la otra joven. Yo, profe, 47 estudiantes gastaron 44 o menos en copia. Muy bien, muy bien. La otra joven que diga otra. 41 estudiantes gastaron 39 o menos en copias. Perfecto. Entonces, ¿quién se atreve a decirme de la siguiente, la de fea más? ahora? Maestro, Yo, maestro. No, profe, yo. A lo contrario, profesor. Yo, Póngase profe. en filita. Son Yo 7, fui la cada una me primera. dice uno. Yo. Diga. Profe, Yo. pues diga los nombres porque yo no veo el orden en que estamos. Yo, maestro. Hay 7, cada quien diga una. Yo puedo decir la primera. maestro, Diga, Francesca. ¿Qué significa fea más en la primera clase? O en la que usted quiera decir. Yo quiero decir la segunda, Rafaela. Sí. Yo, profe, una. Póngame una. Yo voy a decir una, profe. Sí, Que ella no la dice. vamos todos. No dejen que se desarrollen. Todito Yo voy a vamos decir la decir. primera. Sí, Yo voy diga a decir la primera. primera. Ok. Francesca que va a decir la primera, dijo el maestro. Pero Francesca no ha respondido. mi amor. Por eso. Me Y como dejan yo casi hablar. no participo porque hablan todo en grupo, yo quiero participar. Pero Después dejen de de tanto hablar de que quieren participar y digan lo que tengan que decir, señor. Y se Ok. pongan, un Dice, vaso de agua. 50 estudiantes, esa es la primera. Sí. 50 estudiantes gastaron entre 15 o más en copias. Entre no va. Lo dijo casi bien. Entre no va. Ok, 15 o 50 más solamente. estudiantes gastaron 15 o más en copias. Muy bien, excelente. 48 estudiantes gastaron 20 o más en copias. Muy bien. La que sigue. 44 estudiantes gastaron 25 o más en copias. Muy bien. La que sigue. 29 estudiantes gastaron 30 o más en copias. La que sigue. 37. 41 estudiantes 37. gastaron 35 más en copias. Están diciendo lo de menos, es lo de más. Sí. 37 37. estudiantes o más gastaron 30. Está mal. Sí, ¿quién le ayuda? Seguimos. Yo, profe, 37 37 estudiantes estudiantes. gastaron 30 o más en copias. Muy bien. ¿Quién continúa? Yo. 21. Luz. 21 estudiantes gastaron 35 o más en copia. ¿Quién sigue?
Yo, profesor. 9 estudiantes gastaron entre 40 pesos o más en copia. Entre no va, compañera, entre no va. Participaron ahorita, no participen ahora. Vamos a ver, Yo- vamos a ver. No Sigamos. dejan hablar, no dejan. 3 estudiantes gastaron 45 o más en copia. Ok, Rosalía, la siguiente, en FRA menos. Diga la que usted quiera de ahí. ¿Cuál, profesor? Yo, maestro. FRA menos. La que usted quiera, diga. 4, es 0.4 menos 15. 4%. Clase. Eso es 4%. 4% de los estudiantes gastaron, Ajá, de los estudiantes. dice menos, ¿cuál es de 15. los dos? No, el que dice menos, ¿cuál es? 19. 19 Aquí arriba. o menos. 15 es menos. No, 19 o menos. Luz de este lado. ¿Cómo? 19. Maestro. No. Vamos a ver, Luz. Luz, diga, a ver. Ok, la primera, el 4% de los estudiantes gastaron 19 o menos pesos en copia. Muy bien. La siguiente, hay 3 gente ahí. No estoy viendo quiénes son. Ustedes mismos. Pónganse en turno. Diga. El 12% de los estudiantes gastaron 24 menos en copia. Muy bien. La siguiente. El 26% de los estudiantes gastaron entre 29 o 25 pesos en copias. El entre no va. Siguiente. Yo, profe. Sí. Ok. El 58% de los de los estudiantes gastaron 34% a 30, perdón. El 58% de los estudiantes gastaron de 34, el entre que no va, profe, que usted dijo. El entre no va. Ok. 58% de los estudiantes gastaron 34 O menos. O menos. Dice menos arriba. O O menos. menos. Ok. Seguimos. Yo, Dígame. maestro. Vayan agregándose ustedes mismas a la. al Profe, ya combo. ves. Yo, profe, Sí, diga una, cada quien una. cada levante la quien mano una. cerrada, profe. Sí, cada quien una, diga una. Yo, Danilsis, el 82% de los estudiantes gastaron 39 o menos en copia. Siga la otra. Yo, el 1% de los estudiantes gastó 49 o menos en copia. Sí, la otra. Quedan 5 gente. Sigan con la última columna. Y otra vez, profe. La Yo lo última digo, no importa. columna. La última columna. Yo, profesor. El 1% de los estudiantes Gastaron 15 o más en copia. Ok, seguimos. Yo, profe. El Yo, 1% de los un estudiantes estudiante. gastaron 49 o más en copia. Siga. El 88% de los estudiantes gastaron 25 o más en copia. Perfecto. Siga. El 34% Yo, de los profesor. estudiantes gastaron 30 o más en copias. Muy bien, perfecto. El Siga. 42% de los estudiantes gastaron 35 más en copias. Siguiente, muy Yo, bien. El maestro. 18% de los estudiantes gastaron entre 40 pesos o más en copias. Ayuda ahí. ¿Quién la ayuda? Entre 40 no, 40 pesos o más en 40 o copias. más. ¿Quién más sigue? El 42% de estudiantes gastó 35 o más en copia. No, ¿quién la ayuda? Esa es la última. Entre no va. Entre no va. El 42% de los estudiantes gastaron 35 o más Muy de bien. pesos en copias. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? Yo, Porque han dicho maestro. como 3 malas. El 18% de los estudiantes
gastaron entre 25 o más en copia. Juan Pablo, la No, primera. Escuchen bien, el 18% de los estudiantes gastaron 40 pesos o más. El entre no va ahí. No va a entrar. Juan Pablo, dígame la primera, que la primera la dijeron mal. ¿Usted se la sabe? ¿Quién profe, dijo? Yo me la sé, profe. ¿Usted la sabe? Maestro. Diga. Él dijo Juan Carlos. Yo. Sí, pero Juan Pablo no. Pero él dijo un nombre, señores. Sí, Juan Sí, Pablo, pero el compañero no le respondió. Compañera, Pero por usted favor. no lo ve dígame así, la él tiene primera. No le dan ustedes no lo chance. dejan. El 1% Un estudiante. No. el 1% de los estudiantes, el 1%. Ah, un estudiante, sí. Un estudiante gastó ¿Quién la ayuda? 15 o más en No, copia. profesor. Dígame. Profe, el 1 no es el 100%. Claro. Profesor, yo. El 100% de los estudiantes. de los estudiantes gastaron 15 o más copias. Claro. Es que Profe. todito, el 100% gastó más de 15. 15 fue Profe, valor mínimo. profe, Diga. siempre será entonces un 1 el por ciento cuando se trata de por ciento. Un 1, si yo digo cuál es el valor, tú me vas a decir 1. Pero si yo te pregunto por porcentaje, tienes que multiplicar por 100. El 100%. Y 1 por 100 da 100. El Ok. 100%. Por eso aquí tú dices el 96%. Entonces aquí viene siendo el 100%. ¿Entendido? Yo creo que eso se entendió. Entonces, ¿es el 100% o el 1%? El 100%. El 100%. Si preguntan por porcentaje, es el 100%. Si preguntan por valor, es el 1. ¿Entendido? Ok. Valor es lo que usted ve ahí en la tabla. Ahora, si le dicen porcentaje, usted tiene que llevar el número que ve, el decimal a por ciento. Entonces, yo creo que eso se entendió muy bien. Yo diría que más bien, Bastante que si fuera bien. presencial. Hay gente que cree que virtual no se aprende. y eso no es Maestro, verdad. Diga. yo no entendí nada porque es que hablan todos juntos. Eso está excelente. Si usted no entendió, ver los videos. Ah, Vamos yo a voy a salir ver y los entrar. videos. Vamos a salir y entrar para presentarle su práctica 2.1. ¿Ok?